Shalom, bendiciones. Por acá les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para Ti, para darle continuidad al estudio integral de la porción de la Torá, y la que corresponde para esta semana es la parashá número 10, la cual tiene por nombre Miketz, que significa al final de, al cabo de o después de. Y la ubicamos en el libro de Génesis del capítulo 41, verso 1 al 44, verso 17. Y la porción de los profetas, que es la Haftará, la ubicamos en el libro de Zacarías, del capítulo 2 al capítulo 4, 7. El nombre de esta porción, que es Miketz, que significa al cabo de, después de, se enfoca en el verso 1 del capítulo 41, que ya lo vamos a estar leyendo, cuando dice, aconteció después de 2 años. Ya era el término del tiempo de José en la cárcel. Y ya pues venía para él el cumplimiento de la palabra profética que el Padre le había entregado. Los temas que vamos a estar estudiando en esta porción, tenemos los sueños de Faraón, en el capítulo 41, el ascenso de José a gobernador, también en el 41, primera visita de los hermanos, en el capítulo 42. El dilema de Jacob y sus hijos, también está en el 42. Regreso a Egipto con Benjamín, en el 43. Y encuentro y banquete en Egipto, allí mismo en el 43. Y la prueba de la copa de plata, que fue la prueba final, en el capítulo 44. Entonces le damos gracias al Padre antes de iniciar por su palabra y por su ayuda, por su asistencia que siempre nos da. Gracias, Padre amado, te bendecimos y te exaltamos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia que es nueva cada día para nuestras vidas, por tu presencia poderosa, Padre, por tu ayuda, por tu asistencia. Gracias porque tú nos enseñas y nos haces entender el camino que debemos andar. Tú nos enseñas tu palabra y tú nos das la revelación, tú alumbras nuestro entendimiento, Padre amado. Gracias por esta porción. Gracias por lo que tú nos enseñas para equiparnos, para prepararnos, para capacitarnos, para el cumplimiento de tu propósito, amado Dios. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y bueno, y acá iniciamos entonces. Recordamos que en la semana pasada se estudió cómo llegó José a la cárcel, todo el proceso que inició en su vida, porque sus hermanos le aborrecían, sus hermanos lo repudiaban, dice que no le hablaban pacíficamente, que lo gritaban, e hicieron con él que lo vendieron, primero tiraron una cisterna, lo vendieron, y luego pues él va a parar a la cárcel injustamente. José pues inicia ese proceso en él de quebrantamiento, de dolor, de tristeza, de mucho dolor, porque verse fuera de su casa, fuera del amor de su padre, y estar pues cumpliendo en su casa el rol que su papá le había asignado. Y inicia en él este proceso, un proceso donde el Eterno dice que nunca lo dejó. De hecho, aquí tenemos en el capítulo 39, en el verso 2, dice que más Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces aquí tenemos un principio poderoso para iniciando aquí esta porción, que ya viene de la porción pasada. Jehová nunca lo dejó. Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona en cualquier proceso que estemos viviendo de formación, de capacitación, a un proceso correctivo fuerte que tenemos que pasar y que a veces pasamos por situaciones, por haber abierto puertas, por equivocarnos. El Padre nunca nos deja. En medio de ese proceso los pasamos, los sufrimos, pero Él no nos deja, Él nunca nos abandona. Y también nos dice cuando él estaba con el jefe de la cárcel, cuando él entra a la cárcel, dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Anteriormente se lo había dado delante de este hombre del gobierno donde él fue a parar como mayordomo. Y José pues estaba aprovechando esa capacitación de parte del Eterno, porque él no perdía la mínima oportunidad. Y acá cuando lo ponen como ayudando al jefe de la cárcel, pues el Señor le dio la gracia y le dio la sabiduría.
Y algo que resaltan los dos es que los dos, tanto Potifar, que ya me acordé el nombre, y el jefe de la cárcel, ellos podían ver que Jehová estaba con él, que Jehová no lo había dejado, que Jehová no lo había abandonado. Hay un verso que siempre, en cada porción que me corresponde, el Señor me lo trae, porque es un verso que es una palabra que el Padre nos da y donde se arropa todo esto. Todo está ahí aquí engranado. Dice, está en Levítico 10:3. En los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Es su carácter, esos frutos del Padre. Y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Aquí la gloria del Señor estaba manifestada delante de los ojos de estos hombres que reconocían que Jehová estaba con José, porque José permanecía alineado al Eterno. Su corazón, mientras podemos ver todo su proceso, todo su proceder, eso nos habla de que él estaba alineado, obediente, abrazando esa palabra que el Eterno le había entregado. Recordamos los sueños que él tuvo en el capítulo 37. Él tuvo unos sueños, se los comparte a sus hermanos, le comparte los sueños donde les dice que él iba a estar en autoridad. Él soñó con las espigas, con su manojo estaba levantado, el de los hermanos estaba inclinado, y eso fue lo que a ellos más les encendió, esa envidia que sentían por José. Y una envidia que había sido fundada porque Jacob favorecía mucho a José, más que a sus hermanos. Veían él esa condición espiritual, pero eso incitó a sus hermanos a llenarse de envidia. Y es que ya Jacob venía con un patrón así, porque él venía con ese patrón de su casa. Su mamá lo favorecía y su papá Isaac favorecía a Esaú. Y eso también, él traía eso y eso trascendió entonces a su generación. Y eso nos habla pues de tener ese cuidado a los papás, a los abuelos, a los tíos, a todos, ¿no? Aun como aquellos que son docentes y trabajan con niños, en no tener ese favoritismo, en ser sabios, entendidos, porque eso origina dolor y incita y trae esa envidia que calcome los huesos, como dice la palabra. Y entonces acá tenemos otra cita donde podemos ver a reforzar cómo el Padre está con nosotros. En Isaías 41:10, que lo leemos, lo meditamos y lo proclamamos. Dice que Jehová está con nosotros. Y Él nos dice que no tengamos temor, porque Él siempre está con nosotros, para ayudarnos, para sostenernos, para que su justicia sea establecida en nuestras vidas. En el Salmo 1:3 dice que todo lo que hacemos prosperará. ¿Pero por qué? Porque nos dice que cuando nosotros estamos abrazados a su palabra y la meditamos su palabra, la escudriñamos y la interiorizamos, nosotros entonces todo lo que hagamos va a prosperar y en todo nos irá bien. ¿Por qué? Porque es nuestra guía, es la que nos impulsa, es la que nos renueva, la que transforma nuestros pensamientos. Y si transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra conducta. Y igual en Josué 1:7-8, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el hecho es que la prosperidad, ¿de dónde viene entonces? De la obediencia a la Torah, de la obediencia a la palabra, a las instrucciones, de la obediencia a su mandato, a toda la instrucción que está en la palabra, porque la Torah es toda la palabra, toda. En el Salmo 66 nos dice, porque por fuego y por agua, cuando pasamos por fuego y por agua, dice, y nos sacaste en abundancia. Está aquí resumido. Y en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí es donde entonces podemos ubicar este texto. Aun cuando estemos en los procesos que estemos viviendo, si nos mantenemos alineados al Eterno, porque eso es un túnel oscuro. Él estaba en la cárcel, él estaba en una mazmorra, un túnel, porque eran cárceles subterráneas. Y aun cuando él ayudaba en algunas cosas de la cárcel, estaba allí, en esa oscuridad. Allí José experimentó todo lo que se puede experimentar en un lugar así, terror, miedo, pero el Señor lo fortaleció por la palabra que estaba en su interior, y es la palabra que tenemos nosotros que interiorizar, para que podamos caminar durante ese proceso fuerte, valiente y esforzado.
Entonces, José está a punto de llegar al final de sus muchas pruebas. Vamos a leer aquí los versos que corresponden a esta porción. Entonces, por aquí lo tengo, donde él comienza a 41. Aquí está. Nos dice en el verso 1, aconteció que pasados 2 años, es decir, después de 2 años, tuvo Faraón un sueño, así que le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy grandes, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río atrás 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pasaban cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola casta, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas, llenas, y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Entonces acá nos dice entonces que él despertó de ese sueño, despertó de lo que el Padre le estaba mostrando. Y acá él manifiesta, busca a todos los magos, todos los que estaban en palacio que le podían ayudar, que él pensaba que le iban a interpretar el sueño, porque recordamos que allí hay gente que interpreta, que sabe, y lo pudimos ver cuando Moisés se presentó y Aarón ante Faraón, lo que ocurrió con estos magos, como ellos lanzaron su ara, igual se convirtió en serpiente, así como la de Aarón, pero no pudieron interpretar el sueño, porque el sueño venía del Eterno. Entonces, en este relato nos habla que el copero se acordó de José. Y recordamos que cuando el copero estuvo en la cárcel junto con el panadero, fueron llevados por robo. José les interpretó unos sueños y eso fue correcto, esa interpretación. De hecho, el copero volvió a su puesto y José le dijo en esa oportunidad que se acordara de él cuando estuviera allí en el palacio con el rey. Pero él se le olvidó. Él no se acordó, porque el proceso continuaba para José. Aún no era el tiempo, y el Padre propicia, aprovecha, y cuando no es el tiempo, cuando nos falta formación. Así que no nos desesperemos, sino que aprovechemos el proceso, aún nos duela, aún sea fuerte, porque el Padre tiene propósito en todo para nuestras vidas. Entonces llegó el momento de que José, el platero, se acuerda de José y le comenta a Faraón y le dice que en la cárcel hay un hombre que le interpretó un sueño, lo buscan y cuando él sale de allí, dice que sus ropas fueron cambiadas, él cambió a ropas nuevas, se afeitó. José aprovechó la oportunidad y él dijo, esta es la mía. José estaba percibido, él estaba guiado por el Eterno, y el Padre le indicó, le guió, y él aprovechó la oportunidad. Entonces, él va ante Faraón, y Faraón lo hace llamar, y José llega allí. Y Faraón le dice pues que él había escuchado de él, que interpretaba sueños, y él de una vez le dice que era el Eterno quien lo hacía. Entonces, dándole la gloria y la honra al Eterno, que no era él, sino que era él en él, haciéndolo. Y acá podemos ver entonces que ya él tiene la oportunidad de estar allí, y se acercaba entonces el cumplimiento de ese sueño que había tenido José. Entonces nadie puede interpretarlo sino solamente él, porque la verdad del Eterno, su palabra solo es revelada a aquellos que están alineados a ella. Esto es, que caminan en obediencia guardando las instrucciones del Padre. El sueño era del Eterno. Quienes podían accesar a ese sueño son aquellos los que estamos alineados al Eterno. La revelación
Solo tenemos el acceso cuando estamos alineados. La obediencia es la que abre la puerta a la revelación. No hay otra forma, no hay otra manera. No podemos hacer nada sin el Señor. En Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿para quiénes son las cosas reveladas? Para los hijos. ¿Y quiénes somos los hijos? Los que caminamos en obediencia, los que caminamos en la Torá, los que el Padre nos ha llamado con un propósito. Y aun cuando tenemos áreas donde sabemos que nos falta, pero somos hijos. Tenemos al Eterno en nuestras vidas, Yeshua HaMashiach, vino a nuestro corazón y su presencia, su rúa, fue depositado en nosotros. Y en Juan 7:17 nos dice, dijo Yeshua, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando vamos a saber, cuando caminamos alineados a lo que el Padre dijo, a su voluntad. Dice, para discernir la verdad del Eterno, tenemos que disponer nuestro corazón a la obediencia. Y acá sabemos, entendemos, el Padre nos ha mostrado que José era un prototipo de Yeshua. Él padeció, él sufrió quebranto, sufrió abandono, fue quebrantado. Y cuando vemos que cambia su ropa, más lo podemos ver, Yeshua fue transformado una vez que él cumplió su propósito de redención. Y José aquí pues había un propósito en él, de redención, de preservar una nación, a muchas naciones, aún a su familia. Y entonces aquí vemos la relación directa entre obediencia y revelación. Vemos que, así como nos dice, que el que tiene los mandamientos y los guarda, porque la palabra está llena de instrucciones del Padre. Él nos dice por todos lados que tenemos que caminar en alineados a su Torah, que abracemos sus mandamientos, que los guardemos, que los meditemos, que los estudiemos. Cuando los meditamos, disponer nuestro corazón a estudiarlo, a meditarlo, a aprenderlo. Eso va transformando nuestros pensamientos. Y aún en los procesos, nosotros hay revelación en medio de sufrimiento. Podemos estar viviendo procesos y cuando saltan por lo que estamos viviendo y decimos, es verdad, lo estaba haciendo mal. Porque en medio de ese sufrimiento somos revelados. Y ahí es donde está el aprovechar ese proceso. Porque es una capacitación, una formación para aprender, para crecer, para madurar. Y ese es el momento. Así como lo hicimos cuando estudiamos alguna carrera universitaria, cuando estuvimos haciendo algo de capacitación. Teníamos que aprender, teníamos que saber, teníamos que pasar por un sufrimiento antes de poder tener resultados, de tener un título en mano, de tener la aprobación. Todo requiere un proceso. Y un proceso de morir, pues, de morir a muchas cosas en nosotros, en organizarnos con el tiempo, en tener un control, en tener un orden, para no caer en confusión. Entonces ordenemos nuestro tiempo para escudriñar la Torá, porque es lo que el Padre nos está demandando en este tiempo. Este es un tiempo donde tenemos que alinearnos a la Torá, porque lo que viene se requiere que estemos capacitados y crecidos, maduros. En Juan 14:21 dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, yo le amaré, me manifestaré a él. Entonces ahí está la manifestación del Eterno. Yeshua se manifiesta, se revela a quien guarda su palabra. Y este es otro de los principios que tiene esta porción, un principio poderoso, el principio de la revelación. Solo caminando alineados al Eterno tenemos la revelación. No podemos hacerlo nosotros solos. No podemos. Sin Yeshua, Yeshua nos dice en Juan 15:5, que sin Él no podemos hacer nada. Si no estamos pegados a la fuente es Yeshua, la palabra es Yeshua, la Torá es Yeshua, no podemos hacer nada. Podemos querer salirnos del proceso que estemos viviendo, pero con nuestra propia fuerza desfallecemos. Nuestros cuerpos desfallecen, nuestra voluntad desfallece, nuestras emociones, y nos enfermamos más al quererlo hacer así, porque caemos en estrés, en ansiedad, y eso pues en una cama nos lleva. Entonces solamente alineados al Eterno es que podemos hacerlo. Y por acá si anoté algunos versos.
en el Salmo 127:1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quien lo hace es el Padre. El Padre que lo hace. Y Él nos ha dado otra palabra poderosa en Ezequiel 36:26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor es el que cambia nuestra condición, cambia nuestro corazón para poder alinearnos a su palabra. Él lo hace todo. Solo nos pide someternos, buscarle, enfocarnos en Él y adorarle a Él. Y lo demás lo hace el Padre. Entonces los procesos nos capacitan. Dice que hay una palabra que lo había marcado a José, los sueños que él tuvo, y un proceso que lo había preparado. Entonces muchos esperamos una palabra de parte del Eterno y queremos que el Señor nos hable, te dé una enseñanza, pero esa palabra requiere proceso. Eso no es instantáneo, eso es un proceso para que esa palabra podamos verle el cumplimiento en nuestras vidas. Entonces tomamos la palabra, la atesoramos, la escudriñamos, la meditamos, la hablamos, la proclamamos y vamos a ver el cumplimiento de esa palabra. Entonces acá ese proceso implica entonces que muramos al orgullo. José murió al orgullo porque José vivía bien. Jacob, un hombre adinerado, era un hombre de bien, fue criado en un hogar con todo. Él murió al orgullo a llegar a ser sirviente, mayordomo. El Señor lo prosperó, pero murió a su orgullo, por eso fue que fue prosperado. Él fue prosperado porque él murió a eso. Él, aun cuando había dolor en su corazón, que ya vamos a enfocar un poquito ese proceso emocional en José pasó por un proceso de quebrantamiento, porque antes que venga la revelación tiene que haber quebrantamiento. El quebrantamiento nos lleva a hacer techubá, a revisar áreas en nuestras vidas que nos pudieron llevar a eso que estamos viviendo, que nos llevan a ser sitiados en algunas ocasiones, porque el adversario no pierde la oportunidad y cualquier puerta que se le abra va a entrar a zarandear y a querer detenernos, porque el objetivo es detenernos el cumplimiento del propósito. Pero nos amarramos del Padre, hacemos techubá y el Señor nos ayuda. Y mientras más nos amarremos al Señor, mientras más nos agarremos en su palabra, más rápido entonces el proceso. Para José fue un proceso largo de 13 años, porque salió de 30 años, la edad de Yeshua, cuando comenzó el ministerio. Ahí vemos el apunte profético a Yeshua. Pero en esos 13 años él fue formado, él maduró, era un joven de 17 años, donde él era imprudente. Tanto que le comentó a sus hermanos los sueños, su papá lo enviaba a espiarlo, él iba con el cuento, y eso era inmadurez de parte de él. Fue imprudente, indiscreto, porque no sabía las consecuencias de todo esto. Pero en este tiempo él maduró, él creció, él fue formado y capacitado. Entonces, cuando recibimos una palabra, pues hay un compromiso. Nos alegramos una palabra, pero ahora ¿qué vamos a hacer con esa palabra? Entonces acá, ya José entonces le responde a Faraón, quedamos por aquí. Y José le responde a Faraón que no estaba en él, sino que era el Señor. Y respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, los dos. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, o sea, que era del Eterno. Y le dijo que vendrían 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, y luego vendrían 7 años de hambre muy severa. José propone a Faraón la estrategia, no solo le da la interpretación de los sueños, sino que ahora aconseja a Faraón. Y le dice en el 33, provéase ahora de un varón prudente y sabio y póngala sobre la tierra de Egipto. Está hablando de él mismo, él sabía que era él. Si nadie pudo a él interpretar los sueños, ¿quién sería ese hombre? Él. Entonces, el Señor le dio esa capacidad y nos da esa capacidad de astucia, aprovechar las oportunidades que vienen del Eterno. Faraón tenía hombres sabios, pero no pudieron. Entonces también le dice, ponga gobernadores sobre el país y guarde la quinta parte, es decir, el 80% se iba a guardar y se iba a consumir,
perdón, la quinta parte de la cosecha. Entonces, que iba a guardar el 20% de la cosecha, quise decir. Y consumir entonces para ello el 80%. Y eran 7 años. Y la abundancia fue como la arena del mar, dice la palabra. Y entonces, pues eso lo hicieron. Entonces el pueblo podría vivir con el 80 y guardar el 20 para el periodo de ¿qué? De crisis, que eran las vacas flacas. Y llega la hora de José de gobernar. Eso lo vemos del 29 al 36. Entonces vinieron los 7 años de abundancia y todo. Antes de esto, que me lo pasé, José pues fue puesto como gobernador, el virrey de Egipto. El rey le dio su anillo, le pusieron un collar, le cambió el nombre, que tiene muchos significados y que yo le sugiero investigarlo, porque es poderoso. Tiene que ver con Yeshua HaMashiach. Y le busca una esposa, a José, de allí mismo, una egipcia. Y José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Todo eso fue en ese proceso, cuando ya José comienza a gobernar y comienza la abundancia. Entonces, después, tras ellos siguieron 7 años de sequía, de hambre, y toda la abundancia, le dice José, pues sería olvidada en la tierra, o sea que había que consumirla. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre. Por eso había que guardar eso. Entonces, que se proviera entonces de otros gobernadores sobre el país y para poder estar preparado. Y entonces todo eso se depositó. El padre le da a José la estrategia, el plan de cómo preservar estos alimentos para que pudieran durar estos 7 años. Ahí vemos la sobrenaturalidad del Eterno en esto, de que poder preservar en ese tiempo tanta cantidad de alimentos, pues si hoy día no es fácil, imagínense en ese tiempo. Y así el país no va a perecer hambre, le dijo. Entonces ya, una vez que le dice todo esto, pues ya José le pareció bien a Faraón y ya José lo pone como gobernador. Yo creo que me adelanté, pero lo puso como gobernador y le hizo toda, le cambió todo, pues lo puso como virrey. Y por acá el pueblo clamó a Faraón para pan, cuando ya vino el momento de todo, cuando se sintió el hambre en toda la tierra, ya estaba el cumplimiento, entonces de los 7 años comenzó los 7 años de hambre. Y les envió a José para que les dijera qué tenían que hacer. Y entonces José abrió todo, el granero, y vendía a los egipcios. Y creció el hambre en toda la tierra. Y venían a Egipto para comprar a José. O sea, venían de todas las naciones para comprar a José, que es el que estaba encargado de esa reserva. Eso lo tenía José, al mando de él. Y entonces el tiempo llegó del cumplimiento de la palabra profética en José. Tiempo de promoción, el rechazo, el abandono, la injusticia, sus lágrimas. Todo el proceso que vivió José era preparado, para prepararlo. Y fue tan preparado que el faraón quedó impactado de la formación e instrucción de José. Nuevamente el Padre manifestando su gloria en la vida de José. Y proclamamos que el Padre manifiesta su gloria en nuestras vidas, que es su gloria la que se manifiesta, que no es la del hombre, que no es la de ninguno, es la del Padre, y que es a Él que se le glorifica. Una vez que el Padre nos use, una vez que Él nos usa para traer salvación, porque ese es su propósito. Así mismo como lo hizo con José, y prototipo de Yeshua, trajo salvación, redención al mundo, a todo aquel que en Él crea, y tenga la vida, pueda tener la vida eterna y ser salvo. Igualmente en nosotros, el Señor nos usa, nos prepara, nos capacita para crecer, para madurar. ¿Para qué? Para traer preservación, para traer salvación a familias y a todo aquel que el Padre nos use y nos contacte. Entonces, así como José no se quedó postrado, no se quedó tirado llorando, no, él fue valiente, fue esforzado, aun cuando había dolor en su corazón. Porque una vez que él llega a esta promoción, una vez que él es llevado a este lugar de autoridad, donde de honra, porque
El rey les comunicó a todos que él iba a ser su virrey, que después de él la palabra de José. Pero sin embargo en José continuaba el proceso. Ahora venía un proceso emocional que estaba en él. El proceso es continuo en nuestras vidas. El proceso, mira, ya estemos en esta tierra, vamos a estar bajo proceso. Proceso de crecimiento, proceso de madurez. Eso va a ser constante, eso no termina. Hasta que venga Jesús a Machía. Pero mientras estemos aquí, estamos en este proceso. Y es mejor que lo aceptemos, dispongamos nuestro corazón, que toda altivez, todo orgullo, toda soberbia sea quitada y que la palabra que nos dio Ezequiel sea establecida en nuestras vidas. Que ese corazón sea quitado y se pondré sobre ustedes mi espíritu. También dijo el Señor. Y Él nos dejó el Rúa. El Rúa nos ayuda. Él nos ayuda en todo. Y Él es el que nos da la revelación, Él es el que nos da el discernimiento, Él es el que nos ayuda a mantenernos allí anclados a Él. Porque si nos dejamos llevar por el dolor o por lo que estemos pasando, entonces eso no es un ancla que nos llevaría al piso. Y allí podemos levantarnos, claro que sí, aclamar al Señor, pero es más largo el proceso, es más doloroso y es lo que tenemos que evitar, sino fortalecernos en Él. Entonces, acá hay algo que también les quería leer. Dice, cuando estamos quebrantados ante el Padre, en nuestro orgullo, ego, el enemigo es limitado en nuestro orgullo, querer detenernos para impedir en nuestra vida, porque Él viene siempre a nuestro orgullo para detenernos, pero cuando morimos nosotros, Él está limitado para tocarnos, para querer traernos ese afán, esa opresión y que se dé cumplimiento de la palabra. O sea, la palabra nos procesa para crecer y madurar y cada vez que se produzca un mayor despertar, entendimiento y conocimiento de su plan y diseño y la estrategia para su cumplimiento. Eso ocurre en la vida de José y ocurre también en nuestras vidas. Ok, entonces Jacob envía a sus hijos van para allá y por aquí tengo un resumen que hice de esa parte porque el tiempo es corto y hay condiciones a veces. Entonces vamos con el capítulo 42. Entonces por acá tenemos, se cumplió el plan 42. Aquí dice, los hermanos de José llegan a Egipto. Yo les sugiero que ustedes lean todos esos versos, todos los versos del capítulo 42, donde se supone que al iniciar la semana es lo que debemos hacer. Debemos comenzar a leer la porción de la Torá para cuando llegue ya el estudio integral, estemos un poquito preparados y ya capacitados y allí ya alineados. O sea, los hermanos de José llegaron a Egipto. Jacob los envía a ellos a comprar trigo y porque había mucha hambre en Canaán. Y así como muchos, los hermanos de José descendieron a Egipto. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Así quiero leer aquí porque en el resumen está muy resumido. A José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, más hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. José comenzó con ellos un proceso, unas pruebas. Y no porque él había maldad en su corazón. Eso fue propiciado por el Eterno. Él lo guiaba en todo. ¿Y para qué? Para traer la sanidad. Para traer sanidad emocional tanto a José como a sus hermanos. Y los conoció, más hizo cuando los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. Y José, cuando los conoce, entonces él se acuerda de los sueños que él había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías soy, los acusó de espías. Aquí dice que no los reconoce y su corazón se confronta con su pasado. Entonces el Eterno enfrenta a José con aquello que lo hirió. Enfrenta a los hermanos con aquello que hicieron mal. Muchas veces el Señor trae aquello que hicimos mal o trae aquello donde nos hirieron. ¿Para qué? Para que perdonemos, para perdonar, para soltar y para limpiar esa parte emocional, para darle oportunidad al Eterno que Él traiga esa sanidad.
Entonces José habla con dureza, los acusa de espía, los prueba, retiene a Simeón en la cárcel. Primero los deja a todos en la cárcel. Él los dejó como 3 días en la cárcel. Y para que ellos vieran lo que él sufrió, lo que quería que ellos entendieran lo que le había pasado. Y él insiste que son espías. Entonces dice, somos 2 hermanos, le dice que son 12, que su papá viene de Canaán, que ya está su padre con el hermano menor, y le habla de José. Dicen que uno no sabe dónde está, ni qué le pasó, que aparentemente murió, y esto muestra el temor. Entonces le hablaron de la importancia de su hermano, de su papá, que su hermano se había quedado, porque su papá ya había perdido a José, y que él moría, pues, si a Benjamín le ocurría algo. Y entonces acá, luego que pasan 3 días, él deja nada más a Simeón. Se acordó de su papá, 3 días sin comer, envió a buscar comida, y él amaba a su padre y a su hermano, él los amaba a todos. Y todos se van y se queda Simeón en la cárcel. Dice que lo aprisionó y lo dejó allí. Dice, una prueba para saber si se han arrepentido, si han cambiado, cómo reaccionan cuando están bajo presión. Si ellos en verdad amaban a Benjamín y si ellos en verdad se amaban y se cuidaban. Entonces luego nos dice, y respecto a José, dicen que no murió. Ahora aquí le voy a leer. Este encuentro de José con sus hermanos, sin que ellos le reconozcan, inicia el proceso de restauración y el cambio. El Padre Eterno usa las circunstancias para exponer la verdad, sacarla a la luz y sanar. Era necesario. La verdad hay que sacar a la luz y sanar. Muchas veces tapamos y en nuestro corazón hay dolor, pero hay que traer eso a la luz para perdonar. Olvidar el dolor no se olvida. El dolor está allí, pero ya no es lo mismo. Ya no se siente igual. Y lo que hemos pasado por eso, sabemos que es así, que el dolor no es el mismo. Recordamos el asunto y no hay nada. No hay nada. Solamente recuerdo. Entonces el dolor pasa porque el Padre trae la sanidad, así como tenemos una herida y somos sanados y solo tocamos allí, pero ya no hay dolor igual. Entonces José insiste en que son espías, ellos se van, pero él al 3er día entonces nada más deja a Simeón y les dio que llevaran alimento a su casa. Pero que llevaran a su hermano. Ellos van y le cuentan a su papá dijo, no lo voy a dejar ir, me muero si se va a Benjamín. Pero Rubén le respondió diciendo Rubén no, Simeón le dijo que él daba como garantía que dejara ir a su hermano, que él si no tomara a sus hijos. Pero ellos no sabían, ellos estaban conversando, hablando allí, antes de que se fuera Simeón, ellos recordaron. Eso está en el verso 21. Y ahí está el arrepentimiento. Ahí pudo José escuchar el arrepentimiento. Ellos hablaban en hebreo y pensaban que José no los entendía porque él era egipcio. Creían que era egipcio. Aun cuando había un intérprete allí, José los entendió. Ellos dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ahí hubo la revelación del por qué ellos estaban en ese proceso. En medio del sufrimiento, el Padre nos revela para provocar ¿qué? Techubá, arrepentimiento y cambio. Ellos fueron confrontados por eso que estaban viviendo, por la verdad, por la palabra, por el eterno. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste, aquí también se nos demanda su sangre. Porque Rubén, cuando ellos planificaron, Rubén les dijo que no lo hicieran, sino que lo lanzaran a la cisterna. Ellos querían matarlo, Judá propuso matarlo. Y todos los demás estuvieron de acuerdo. Pero Rubén, no. Y Rubén, de hecho, luego fue a buscarlo. También lo dice allá en la porción pasada. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete. Entonces, para ocultar su identidad,
No podía hablarles en hebreo porque podían sospechar. Entonces, y escuchó el corazón de sus hermanos. Él les escuchó y Josué pudo entonces escuchar la confesión y medir su arrepentimiento y discernir si había cambio en ellos. Y ahí comenzó José a poder ver ese cambio. Entonces José no buscaba venganza, sino restauración y cambio. El Padre nos expone el pasado, no para humillar, sino para sanar y restaurar. No para venganza, no para humillar, sino para perdonar. Y eso fue lo que hizo José, porque el Señor estaba con él, porque él estaba alineado a la palabra, porque él caminaba en obediencia al Eterno. Por eso es que pudo hacerlo, porque el Señor lo hizo en él. O sea, el perdón genuino no niega el dolor, pero sí elige la redención. Entonces, antes de una restauración se da un proceso de confrontación y prueba, siempre. Ese es el proceso. Y luego se apartó José y lloró. Cuando José llora, él llora y nos habla, entonces que había un conflicto emocional en él. José estaba herido, él necesitaba sanidad. Y esa era la oportunidad, ese era el momento que el Padre lo llevó a esto para hacerlo. Todo estaba engranado. Entonces José lloró porque escucha el arrepentimiento de sus hermanos y se despiertan recuerdos de rechazo, de traición, de abandono y dolor. Aún duele el proceso de sanidad en él. Aún duele. En ese proceso aún le dolía. Su corazón no estaba lleno de venganza, pero sí de dolor. Él había perdonado, pero necesitaba comprobar el cambio en ello. Y durante algo que podemos creer, porque es así. Cuando él estuvo en la cárcel, José estuvo mucho tiempo para pensar. Y por estar él en el Señor y el Señor en él, en eso que nos dice Yeshua en Juan 15, o sea, estamos en él y él en nosotros, esa fuente, seguro José clamó por sus hermanos, porque el perdón vino a él, y podemos ver, él no hubiese sido promocionado si no hubiese perdonado. José tiene un corazón puro, y no puede haber cumplimiento de una palabra en nuestra vida mientras nuestro corazón no sea limpiado, sea revisado y sea sacado todo aquello que estorba para el cumplimiento de esa palabra. Pero José tenía dolor, eso aún estaba en él. Entonces, el perdón no cancela la justicia ni el orden, pero el encarcelamiento fue temporal. O sea, él lo puso temporalmente allí. Entonces, después José mandó a que llevaran sus sacos, que los enviaran de regreso a los hermanos, le puso el dinero que habían llevado, la comida, llegaron y se dieron cuenta y le contaron a Jacob. Vamos a correr un poquito acá y vamos entonces al capítulo 43. Dice, probando los corazones de sus hermanos para ver si había arrepentimiento. Entonces José pide ver a Benjamín, porque Benjamín es clave. ¿Por qué? Porque Benjamín es el hijo más amado de Jacob. Y José quiere ver si los hermanos siguen siendo los mismos hombres celosos que lo vendieron. Quiere saber si ahora cuidan o abandonarán a su hermano. Y los hermanos arriesgan todo para traer a Benjamín. No quieren llevarlo. Se muestran unidos, no compiten ni murmuran y se mantienen juntos. Entonces podemos ver aquí. Y José ve señales de cambio. Llora al ver a Benjamín, porque él lo ve, ellos lo llevan con él, lo llevan, a Jacob accede y con dolor y desconfianza siente que no puede, pero a la final lo llevó. Entonces, persuadido por Rubén hizo que Jacob aceptara que fuera Benjamín. Entonces, acá dice entonces, y él lo sienta por orden de edad, algo que fue extraño para ellos, como sobrenatural, como sabía José la edad de ellos, para ponerlos por orden, y así lo hizo José. Y ellos aún no cayeron, no sabían, no identificaban a José. Y le da 5 porciones más a Benjamín. Y recibe más a Benjamín, y esto está entonces en el capítulo 43. Y esta es una prueba de envidia. Les puse una prueba. José observa si ellos
vuelven a molestarse porque el menor recibe más, pero no reaccionaron mal. Porque ellos se molestaron y por eso fue que ellos hicieron eso con José, por la preferencia de su papá. Hasta la túnica que le dio su papá, una túnica que revelaba autoridad, el honor, el padre mostrando, y eso se la quitaron. Entonces, y algo que quería resaltar, el proceso no solamente fue para José, quizás no vemos en la palabra todo señalado, el proceso de cada uno de sus hermanos que ellos vivieron, pero hay uno que señala que en el capítulo 38, que es de Judá. Judá y se pasó por procesos personales muy fuertes y el Eterno trabajó con él, porque él fue el que planificó la muerte, que habló de muerte de José. Fue uno de los más violentos, más que Simeón, que los demás. Y el Eterno trabajó con él. Él perdió 2 hijos, perdió la esposa y tuvo que enfrentar el pecado porque él, su nuera, una de sus nueras lo engaña y hace que embarazarse de él, y eso a él reconoció ese pecado. Él se apartó de sus hermanos, él se fue a otro lugar y él se casa con una mujer cananea y le pasa todo esto. Él tiene un hijo con ella, un hijo con otra, porque en este tiempo pues así lo hacían, y reconoció su responsabilidad y aprendió humildad. Él pasó un proceso de quebrantamiento fuerte, muy fuerte, mucho más fuerte que el de José. No más fuerte, José estuvo bien quebrantado, pero lo que me refiero es que pasó un proceso fuerte de dolor, de pérdida. Él lo perdió todo, hasta la esposa lo perdió. Pero de ser quien ofreció vender a José a ser, y ya luego, ya vamos a leer esa parte. Entonces ellos pasa todo esto y ya en el capítulo 44 está la prueba final, la prueba más profunda. José manda a poner su copa en el saco de Benjamín, porque ya se iban a regresar con el trigo y con el dinero, porque nuevamente les pone el dinero en los sacos. Y luego lo acusa, envió a uno a revisar los sacos y dice que su copa había desaparecido, que donde se encuentre la copa, ese iba a ser su esclavo. Y encuentran la copa en el saco de Benjamín. Entonces José está esperando para ver si abandonan de nuevo a su hermano menor, escapan solo como hicieron antes con él, o dan la vida por Benjamín. Entonces en esta parte, Judá, no vamos a leerlo por aquí. Entonces, en el 44, dice, José ordena a su mayordomo que lleve los costales de sus hermanos con alimento, que los llene con alimento y que devuelva el dinero a cada uno. Y cuando los hermanos salen de la ciudad, el mayordomo los alcanza y les dice que habían robado la copa, revisa y está entonces en el saco de Benjamín. Y que a quien encuentren la copa, pues iba a ser entonces el esclavo allí en palacio. Y los hermanos rasgan sus vestidos al ver que la copa está en el saco de Benjamín, en señal de profundo dolor. Y regresan a la casa de José, no se fueron, como José estaba probando a ver qué hacían ellos. Y José los confronta y Judá responde, reconociendo que Dios ha sacado a la luz su culpa. Ofrecen quedarse como siervo, pero José declara que Benjamín será su esclavo y que los demás pueden volver en paz con su padre. Entonces, te ruego por favor, le dijo en el verso 33, le dijo, que quede ahora tu siervo en lugar de joven, o sea, que quedara él como esclavo. Y que el joven vaya con mis hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. No podré verlo, porque sabían que iba a morir. José comprueba el cambio en sus hermanos, la transformación y ese proceso de arrepentimiento, ese arrepentimiento. Y luego en el capítulo 45, que corresponde a la próxima porción,
Es tremendo esa reconciliación y bueno, ya van para puedan leerlo y puedan entenderlo y conocer todo lo que ocurre ahí. Esa transformación y esa sanidad emocional que el Padre provocó, porque el Padre nos sana, el Padre sana nuestras heridas, el Padre nos sana. En todo el proceso que vivimos, en todos los principios que podamos vivir y cumplir en ese proceso, el Padre trae bendición para nuestras vidas. Y aquí, en un poco tiempo que tengo, vamos con Zacarías, la jactará. La jactará, que ya dijimos que era el capítulo 2 al 4:7. O sea, el contexto acá dice que los exiliados regresan de Babilonia. Zacarías y Ageo animan al pueblo a que reconstruyan el templo y la ciudad y buscar el cumplimiento de las promesas del Eterno. Recordamos que este pueblo había sido llevado al exilio. El rey Nabucodonosor invadió, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, y esto producto a que ellos dieron lugar a ese sitio por el pecado, por haberse puesto de espaldas a la palabra, a la Torá, pecado de idolatría, pecados sexuales, todo tipo de pecado, perversión en lo que ellos cayeron, y eso dio lugar a este sitio. Pero ellos están de regreso. El Eterno siempre nos da la oportunidad, Él nos perdona aun cuando fallamos. El Padre nos ayuda porque Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Y Él siempre, siempre, siempre va a provocar en nosotros arrepentimiento, cambio. Solo disponemos nuestro corazón y estamos apercibidos de eso. O sea, el Eterno le habla a Zacarías a través de 8 visiones. Comienza en el capítulo 1 y a otros capítulos más que siguen, pero vamos a enfocar nada más en la tercera y cuarta visión. Entonces, estos sueños le dieron significado a lo que estaba pasando y también se proyectan al futuro. En el capítulo 2 nos habla de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Pero antes tenían que reconstruir el templo. Y esto representa la restauración completa tras la caída. Restaurar la comunión con el Eterno. Lo que ya estudiamos en José. En este proceso de reconstrucción en su vida, de quebrantamiento, de sanidad, de capacitación, de formación. ¿Qué pasó con José? José adoraba al Eterno. Aquí está viendo la reconstrucción del templo, significa que haya esa conexión con el Eterno, esa entrega con Él, esa búsqueda de Él, esa palabra que sea la que nos guíe a toda verdad, esa comunión con el Eterno. José tenía comunión con el Eterno. Entonces, el Padre primeramente, antes que podamos edificar lo que podamos haber vivido, aquello que vemos que cayó, que se destruyó, que puede haber deterioro en salud, que puede haber deterioro en una relación matrimonial, con los hijos, cualquier tipo de deterioro, el Padre primeramente, podemos ver aquí que tenemos que llevar a Él, a su intimidad, a comunión con Él, a buscar de Él, a buscar la palabra, a buscar ese impulso que es la que nos va a ayudar a edificar, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar la revelación, nos va a preparar y capacitar para poder enfrentar esa reconstrucción. Y eso fue lo que les estaba diciendo aquí a ellos, que primeramente era el templo y que una restauración de propósito, restauración, y que eso así iba a restaurar su identidad, la identidad de hijos. Solamente se puede dar en esa intimidad con el Eterno, en esa comunión con Él. Entonces acá tenemos entonces la visión, una parte nada más les voy a leer. Dice en el verso 1, dice, alcé después mis ojos. Ese fue en el sueño, en la visión nocturna. Fue una visión que tuvo Zacarías en el capítulo 2. También tuvo 2 más en el capítulo 1, pero estamos en el 2. Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Entonces acá el Señor está yendo a medir a Jerusalén. Nuestro Padre sabe cuánto medía Jerusalén. Pero esta medición se nos habla de reconstrucción. Para construir se usan medidas. Que la reconstrucción era el plan del Eterno. Que venía de Él. La reconstrucción de la Nueva Jerusalén. Y reconstruir el templo primeramente. La restauración espiritual también nos habla.
El Padre iba a medir sus corazones, iba a ver qué había en su corazón. El Padre nos mide, Él nos revisa nuestro corazón, qué es lo que está allí, que no tiene que estar y que nos pueda limitar en esa reconstrucción, en cualquier área de nuestras vidas, en aquello que pueda estar en crisis, en aquella situación que podamos estar viviendo, en ese proceso. El Padre, pero solamente puede hacerlo cuando estamos en Él, cuando estamos en esa comunión con Él. Él puede hacerlo, pero que sepamos nosotros, que Él nos lo haga saber, que Él nos lo revele, para que podamos ir al arrepentimiento, a hacer techubá, es en una actitud de sumisión y de entrega a Él, que el Padre, porque también puede hacernoslo ver de otra manera, pero el proceso sería mucho más fuerte, como pasó con Judá. Entonces, nosotros somos como José, somos prototipo de José también, de que nos sometemos al Eterno y que de Él viene entonces esa revelación para poder reconstruir, para poder edificar en nuestras vidas. Entonces nos habla de restauración, de que su presencia gobierne, que haya obediencia, alineamiento a su palabra, y ahí ocurre la restauración. Solo ocurre restauración de parte del Eterno cuando hay obediencia. La presencia del Eterno en nuestras vidas permite reconstruir cualquier ruina para el cumplimiento del propósito del Eterno. La reconstrucción es un proceso. Esta medición nos habla de que el Padre revisa el corazón, ya les mencioné, que lo que está allí para ver que lo que hay que reconstruir en nosotros. El Padre nos evalúa y nos corrige mediante procesos para crecer y madurar, para formarnos el carácter en Él. José fue procesado, preparado para el propósito en Él. Entonces, aquí está la relación que ocurrió en José. José fue procesado y sacó el Señor de su corazón. Lo mismo con este pueblo de Judá que regresa a Jerusalén a reconstrucción. Tenían que pasar por ese proceso. Entonces el Eterno le dice que Él será su protección. Esto lo vemos en el verso 5. Un muro de fuego alrededor de la ciudad, que los iba a guardar, que los iba a cuidar, porque los muros habían sido destruidos. Pero el Señor les dice que Él iba a hacer los muros, que nadie los iba a tocar, que nadie le iba a impedir que ellos pudieran edificar. Y nos lo dice a nosotros. Él nos dice que mientras estemos edificando, guiados por su palabra, somos intocables. Dice que Él nos toca a las niñas de sus ojos. Es lo que dice el Padre en estos versos, que ustedes ya lo leyeron o lo van a leer. Entonces, su gloria se mostró en la vida de José, porque Él estaba con él. Entonces, aquí vemos la relación, la conexión de las Haftará. Él le dice que Él iba a estar con ellos, ayudándolos para que ellos pudieran prosperar en lo que estaban haciendo, así como lo hizo con José. Él prosperó porque el Padre estaba con él, porque José estaba con él. José estaba con él, enfocado en él, abrazando la Torá, abrazando esa palabra que Él había entregado. Acá el Padre nos dice que si estamos en alguna situación o realidad donde podamos estar viendo ruinas, destrucción, que volvamos a Él, que revisemos y que hagamos techubá. Arrepentimiento y volver al diseño. ¿Cuál es el diseño del Eterno? Que su propósito se ha establecido en nuestras vidas, ese propósito de salvación, ese propósito de redención para otros. Y que solo así podemos edificar, reconstruir, y que Él nos da la revelación, sabiduría para hacerlo. Y esto nos lo dice el Señor en el verso 6. Se nos manda a salir del pecado. En el verso 6, Él es clave acá, nos dice, salid de Babilonia, que representa todo desorden, confusión, todo lo contrario al pensamiento del Padre. Y en Apocalipsis 18:4 también lo dice, y se nos dice que nos dice el Señor, salid de ella, Babilonia, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, que ellos habían pecado, habían sido llevados a Babilonia, y como estuvieron allá, pues, se adhirieron al sistema de allá, de pecado. Y así como vinimos nosotros, como llegamos al Señor. Y en la medida que nos exponemos al Señor, eso va soltando, va saliendo de nosotros. Y no participamos del pecado porque tenemos la palabra como lumbrera a nuestro camino. Y salimos. Él dice, primero tenemos que hacer techubá y que haya un cambio. Ese cambio solamente lo podemos hacer con la ayuda del Eterno. Con nuestra voluntad, nuestra fuerza, así lo intentemos, no podemos.
y habrá muchas teorías, muchas cosas que hoy día están manejando, aún usan hasta la palabra, pero sin la presencia del Ruach en nuestras vidas no pueden haber cambios, porque es Él, y con su espíritu que nos ayuda a soltar todo desorden, toda confusión que nos lleve a caminar contrario al pensamiento del Padre. Entonces nos habla de que el Padre está haciendo una obra de transformación y de renovación, que si estamos caminando en obediencia, alineados a sus mandatos, nadie nos puede tocar. Como ya les mencioné, como él lo dice también allí, toca a la niña en sus ojos el que se meta con nosotros. Ninguna arma forjada puede prosperar en contra nuestra. Dice que él condena toda lengua que se levante en juicio en contra de nuestras vidas. Cuando estamos caminando alineados a la Torah, estamos bajo su cobertura de protección, su cobertura de amor, con sabiduría, inteligencia, con formación, capacitación. Y aun cuando estemos en los procesos, porque esta vida es un proceso, como les mencioné anteriormente, ese proceso continúa, es continuo. Nos enfermamos, qué comimos, qué no hicimos bien, qué fue lo que pasó, qué trajo eso, qué trajo esa ansiedad, qué trajo ese estrés, a quién permití, a quién no, a quién me asimilé, a quién no debo asimilarme, como lo enseñaba el pastor Eber Rivero, a quién montamos en el carro. En nuestro caminar con el Señor tenemos que revisar, y el Señor nos está diciendo que revisemos. Ese cordel indica revisión, medir. Y la cuarta visión, que la vemos en el capítulo 3, es la visión del sumo sacerdote Josué. Dice la purificación del sacerdote. El Eterno le mostró al sumo sacerdote Josué, que también venía del exilio y sería purificado. En el verso 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, es decir, Yeshua. Ahí estaba Yeshua. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Sí, Apocalipsis 12:10 dice que Satanás acusa a los siervos del Señor día y noche. Entonces, esa condenación que él quiere traer cuando cometemos algún error, él quiere acusarnos. Pero el Señor nos ha redimido de esa acusación de él y lo venció. El Padre reprende a Satanás. El Señor lo reprende. Josué representaba al pueblo. Y al pueblo, y aún más seguir aquí leyendo. Entonces José aparece con vestiduras sucias, representando al pecado del pueblo. Estas ropas le son quitadas y se le pone ropa limpia. El Eterno le dice que si anduviera en obediencia a sus ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Entonces le habla de autoridad y honor delante del pueblo. Vemos la conexión con José. José cambió su vestidura para ir ¿a qué? A un puesto de autoridad y honor. Le cambiaron las vestiduras, le pusieron el anillo, el collar, y entonces para que viera el cumplimiento de él en un puesto de autoridad y honor, para poder tener entonces acceso a ese plan del Eterno de preservación y de salvación a esas naciones. Y le anuncia la llegada del renuevo del Mesías. El Eterno promete un futuro rey y sacerdote que quitará el pecado de la tierra en un solo día. Las visiones de Zacarías y estos profetas y toda la Torah apunta a Yeshua HaMashiach. Cuando leemos en el Génesis todo lo que pasó con José, todo esto apunta a esa obra redentora de Yeshua. Y cuando dice que en un solo día, fíjense, José en un día sale y un día él es puesto, un mismo día. Él es puesto como gobernador, como virrey de Egipto. Una voz después de la voz de Faraón, en autoridad y honor. Prototipo de Yeshua. Entonces aquí nos dice en primera, el Eterno promete un futuro rey y sacerdote que quitará el pecado de la tierra en un solo día. En primera de Pedro 2:24, el Señor me dio esta palabra, estamos proclamando esta palabra sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, que Él mismo llevó nuestros pecados y que en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y muramos a la justicia, porque por sus heridas
fuiste sanado. Entonces, Yeshua llevó el precio por nuestros pecados, así como aquí el Padre lo anuncia, que Él quitará el pecado de la tierra. Él llevó nuestras iniquidades, sufrió nuestros pecados. Y aun cuando pecamos, que podamos fallar, tenemos una palabra del Eterno y la proclamamos, que Él llevó nuestras iniquidades y que ese pecado es quebrantado en nosotros. Y es un proceso de búsqueda, un proceso de sanidad, un proceso espiritual completo que el Padre hace en nuestras vidas. Entonces Dios restaura lo espiritual. Dios restaura. Así como Josué fue ungido con ropas nuevas, Dios limpia y renueva nuestro corazón. En Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. En Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Ya lo había leído, pero es una palabra que la proclamamos sobre nosotros para poder tener ese ímpetu, esa valentía y que no nos quedemos en esos procesos. El Señor está con nosotros para ayudarnos. Él nunca nos deja ni nos desampara. Y dicen en Jeremías 31:33, pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Entonces, tomamos la palabra y el Señor lo pone en nuestra mente, nos la revela, nos las enseña y la escribe en nuestro corazón para que podamos caminar en ella. Entonces, también tenemos la cita de Isaías 53 que para proclamar. Y en el último capítulo, que es el capítulo 4, el Eterno le da un mensaje al gobernador de Judá. Solamente voy a tomar esta parte, lo pueden leer completo, que es hasta el 7, y en el verso 6. El gobernador de Judá, Zorobabel, un instrumento del Padre para comenzar de nuevo esa reconstrucción. Él apoyó y el Padre lo usó en ese respaldo, en esa reconstrucción. Dice aquí símbolo de esperanza, reconstrucción y la obra hecha por el Espíritu. Y él le dijo en el versos 4-6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces eso aquí pone énfasis en lo que ya venimos trabajando, le venía explicando, de que es el Eterno quien lo hace. No somos nosotros, no es fuerza humana, no es con un ejército, sino es por el poder de su espíritu, que se puede edificar, que se puede pasar el proceso, que puede haber sanidad, que puede haber formación, capacitación, que hay renovación en nuestros pensamientos y transformación, quebrantamiento, renovación y crecimiento en nuestras vidas. La obra de Dios no se cumple por poder humano, sino por el Espíritu. Y nuevamente, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Si Jehová no edifica en nosotros, en nuestro espíritu, en vano trabajamos nosotros. Esto no es mental ni meditación, esto no es yoga, esto no es nada, ninguna estrategia que el hombre ha inventado. Es el poder y el trabajo del Rúa en nuestras vidas, el Ruach HaKodesh, su espíritu de poder. Y así como nos lo dijo Yeshua, que nada separados de él, nada podemos hacer, porque es la fuente de vida. No puede haber transformación, renovación sin su presencia y poder. No es por fuerza humana. Entonces los obstáculos se vuelven llanura. Porque está otro verso por aquí, el verso 4:7, que le dijo a Zorobabel. Dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel, reducido a llanura? Dice: él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Es decir, que todo monte que está delante de nosotros, todo obstáculo, el Padre lo vuelve llanura. Es Él, no somos nosotros. Solo metidos con Él, abrazando su Torá y disponiendo nuestro corazón, caminando en lo que Él ha dicho. Todo obstáculo, el Padre lo vuelve llanura. En Isaías 44 dice: todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El Padre lo hace. Aquello que hay que allanar en nuestras vidas, Él lo hace. Toda altivez, todo orgullo, todo aquello que está en nuestras vidas, Él lo hace con su poder. Mientras estemos caminando en su Torá, estemos caminando alineados,
es más fácil. Es más fácil porque somos sus hijos y Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Y en el Isaías 45:2 dice, yo iré, no lo iba a leer porque estaba aquí, pero yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazos. Y en Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces somos llamados a hacer luz en medio de la crisis, en medio de lo que podamos estar viviendo. El Señor nos saca a flote para que podamos alumbrar y podamos entonces caminar en ese propósito. Y como conclusión, entonces nos dice que acá lo que nos da la Jactará, dice que es un mensaje que el Eterno Padre no olvida a su pueblo. El Señor no olvidó a José, el Señor no olvidó a este pueblo de Judá, el Señor no nos olvida a nosotros, Él no nos olvida. Él siempre está para amarnos, para ayudarnos, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre amado. El mensaje central de Zacarías presenta visiones de esperanza, restauración y purificación, anunciando la venida de Yeshua HaMashiach. Permiso. Entendiendo que el Eterno restaura a su pueblo, no por fuerza humana, sino por su espíritu, y promete un reino futuro bajo Mashiach, bajo Yeshua HaMashiach. Y encontramos que en el anuncio del profeta Zacarías hay una relación con la porción Miqués, en que el Eterno restaura, levanta y cumple el propósito aún en medio de la crisis. Bueno, bendiciones mis hermanos, que esta palabra les bendiga, tanto como me bendijo a mí. Y el Señor siempre nos ayuda, Él es nuestro ayudador, porque Él nos ama y somos sus hijos amados. Y yo proclamo que ese propósito se establece cada día en nuestras vidas, ese propósito de salvación, de redención, no solamente para nosotros, para muchos. Bendiciones.